Bueno, hermanos, vamos a una introducción de lo que vamos a iniciar. Iniciamos un nuevo capítulo en Conflicto de los Siglos, que es el libro base que estamos estudiando para el tema de los sellos. Es bien bonito, ¿no? Como el Señor nos ha llevado por diferentes países, con muchas historias, mártires, eh, tizones arrebatados. O sea, vemos cómo la mano del Señor se mueve y trabaja incansablemente para alcanzar a los que quieran, ¿no? Y, y bueno, nos queda un país para este quinto sello. Nos queda un país y es el país de Inglaterra. Vamos con la ayuda del Señor, a introducir el capítulo 15 del conflicto de los siglos. La verdad progresa en Inglaterra. Ya hemos viajado por toda Europa a través del conflicto de los siglos, del siglo XVI. Ya estamos tocando siglo XVII también. Y bueno, Inglaterra es muy importante, hermanos, muy importante. Vamos a leer el pasaje bíblico, el de los mártires, porque en Inglaterra hay mártires. Va a haber mártires. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Bien, el Señor no se olvida de ninguno, de ningún grupo. Y para él son tan importantes los mártires que dedica un sello a hablar de ellos. Entonces, es bonito porque el Señor nunca se olvida de nadie, de nadie, de nadie, de sus grupos, ¿no? Entonces, en Inglaterra va a haber mártires. Ya vimos Escandinavia, donde no hubo, y así lo determina el Señor, no hubo mártires en Escandinavia. Dos naciones se proclamaron seguidores del Evangelio, protestantes a nivel estatal, pero también con libertad religiosa. Suecia y Dinamarca. Y no hubo realmente derramamiento de sangre por causa de estas cosas, bueno, salvo en Suecia. En Suecia sí hubo, pero digamos no como persecución, sino fue algo político. Pero ahora vamos a Inglaterra, ¿ok? Inglaterra. Aquí las cosas son a otro precio. Inglaterra siempre ha sido muy importante para la facción papal y para la otra facción romana. No sé qué hay allá, pero Inglaterra es muy importante. Es potencia mundial, va a ser potencia mundial. En este momento no lo es. Siglo XVI, la potencia es España, el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero va a haber una transición e Inglaterra va a pasar a ser potencia. Y en medio de esta transición, pues va a estar la llegada del protestantismo, del evangelio, de la Biblia, todo va a estar ahí como siempre relacionado con la política, con todo. Eso es una cosa impresionante lo que es Inglaterra. Entonces vamos a empezar con algo sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre Inglaterra, Reino Unido, sí, y Gran Bretaña? Porque estas tres cosas las escuchamos, pero necesitamos esta información para entender cuando la señora Joy habla de Inglaterra, Gran Bretaña, sí, todo esto, la diferencia, Reino Unido, sí, y en la cotidianidad, ¿a qué se refiere? Entonces vamos a aprender eso como en primera medida. Aquí está un mapita de esa región a donde nos vamos a mover, que es al
occidente de Europa, es una isla realmente. Entonces, mucha atención, vamos a aprender eso, los que no conocemos esa diferencia. Entonces, esto es una región compuesta básicamente por dos islas, una isla grande, ¿sí? Es como un cangurito, yo lo veo, ¿sí? Mire, acá están las orejas, este es como la boquita del cangurito, ¿sí? Aquí está el cuerpito del canguro y acá están los pies del canguro, algo así como, o una liebre, un conejito, algo así para que usted lo relacione, ¿sí? Esa es la forma de esta gran isla, ¿ok? Toda esa isla se llama Gran Bretaña, ¿listo? Eso es lo que se llama Gran Bretaña, toda la isla, la que tiene forma de canguro, vamos a poner. A la izquierda hay otra isla, es una isla menor, si notan. En esa isla hay dos naciones, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. La isla como un todo, pues siempre se ha llamado Irlanda, pero ahí hay dos naciones, no es una sola, son dos naciones, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. ¿Listo? Ahora, aquí en esta isla que está bordeada de color rojo, que es la isla de Gran Bretaña, hay tres naciones. Ahí no es una sola nación, son tres naciones. Escocia, como ustedes lo ven acá en la parte norte de la isla, que es como la cabeza del canguro con el pecho, con un poquito del pecho. Esta es Escocia, ¿ok? La parte norte. Luego está la parte más, la proporción más grande de la isla, que es como todo el cuerpo junto con los pies del canguro. Es Inglaterra. Eso es lo que se llama Inglaterra, esa porción de tierra de la isla de Gran Bretaña, lo que se llama Inglaterra. Y hay otra nación que es poco conocida, que es Gales. Aquí como la colita del canguro de esta isla que forma como una especie de canguro. Esta colita acá es Gales. ¿Listo? Son naciones, digámoslo como tal, naciones porque hablan idiomas propios de esas naciones y tienen una cultura especial que se diferencia a Escocia de Inglaterra y de Gales. Uno pensaría que es una sola cosa, pero no. Eso viene desde muchos siglos atrás. Estas tres naciones, Escocia, Inglaterra y Gales, esas tres naciones forman la isla de Gran Bretaña. ¿Listo? En Gales se habla el idioma galés, por ejemplo. En Escocia se habla un idioma escocés antiguo, solo lo hablan ahí. Y todos se comunican en inglés, siempre hay dos idiomas. ¿Ok? En Inglaterra sí solamente es el inglés. Entonces noten que eh, hay diferencias con Escocia y Gales en toda esta isla. Y si nos vamos a la otra isla, hay dos naciones, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, y también tienen idioma propio de ellos, irlandés. ¿Sí? Es otra cosa. Pero también hablan inglés. ¿Ok? Todo están en estas dos islas, todos hablan inglés. Pero el acento y a veces las palabras en inglés mismo son diferentes entre esas naciones. Como sucede entre el español de España y el español de Colombia, por ejemplo. Hay términos, hay expresiones, formas gramaticales que cambian un poquito, ¿sí? Asimismo sucede entre Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que se llama Reino Unido? Es la unión de cuatro naciones, que son Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Solo Irlanda del Norte. Esas cuatro naciones es lo que se llama Reino Unido. ¿Ok? Es un reino unido por cuatro naciones. ¿Listo? Cuyo centro de poder, centro de gobierno, queda en la nación de Inglaterra, que es la corona inglesa. ¿Ok? O la realeza inglesa. Si han escuchado que el rey, que la reina Isabel, esta señora que ya pronto se va a morir, ellos viven acá, pero gobiernan estas cuatro naciones principalmente.
pero las naciones conservan su independencia en su cultura, en su dialecto, ¿sí? Tienen sus diferencias. Entonces, digamos que le dan cierta independencia a esas cuatro naciones. Así como se han escuchado, por ejemplo, el rey Carlos, Charles, el hijo de Isabel. Él es príncipe de Gales. ¿Qué quiere decir? Que él es el príncipe de esta región. Él gobierna esta región de Gales, esta nación de Gales, ¿sí? Y él es el próximo heredero al trono de todo Reino Unido. ¿Listo? Pero lo llaman príncipe de Gales porque a él le corresponde administrar esta región. Y asimismo hay un príncipe de Escocia, un príncipe de Irlanda, todo eso. Eso es la diferencia entre Gran Bretaña, Inglaterra y Reino Unido. ¿Listo? Esta parte de que está aquí en esta isla, que no está bordeada, es Irlanda del Sur o Irlanda solamente. A veces lo llaman Irlanda. Cuando dicen Irlanda así a secas, se refiere a la Irlanda del Sur. Irlanda del Sur no pertenece al Reino Unido. Durante muchos siglos la trataron de colonizar, de invadir, o sea, por todos los medios, los de Reino Unido trataron de invadirla, porque uno diría, pues eso ya, esta isla queda cerquita, que todo sea una misma nación, pero Dios no ha permitido nunca que Irlanda sea tocada. Eso es impresionante. Dios no ha permitido que Irlanda sea tocada. Él le han hecho de todo. Imagínense uno, todas estas naciones, Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, contra una nación más pequeñita que se llama Irlanda, a secas. No han podido en siglos y no han podido anexar al Reino Unido. Esa es Irlanda. Irlanda es una nación aparte, independiente, nada tiene que ver con la corona inglesa. Han tenido mucho problema con Irlanda del Norte. Ha habido guerras sin fin ahí, porque Irlanda del Norte es católica e Irlanda del Sur es protestante. Y eso siempre ha habido allí problema. Las dos facciones han tratado también de apoderarse una de la otra, rifarse Irlanda y también, o sea, no han podido, es una cosa bien rara. De allá de Irlanda ha salido el reformador columbano que vimos del siglo VI antiguo, que fue el que evangelizó Europa por primera vez allá en la Edad Media inicial. Es una tierra también especial allí y Dios nunca ha permitido que la toque. Bueno, eso es algo ahí interesante de esto. Curioso. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, si hay alguna duda, Yo tengo una duda. sí, señora. Es que no entiendo por qué hay dos Inglaterras en los colores. Hay dos. Es que acá te están diciendo los países que hacen parte de la isla de Gran Bretaña. Te dice qué países son: Inglaterra, Escocia y Gales, o sea, esos tres. Y acá te están diciendo qué países pertenecen al Reino Unido. Entonces, al Reino Unido pertenecen Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. O sea, una parte de Gran Bretaña es el país de Inglaterra y otra parte de Inglaterra es de Reino Unido. ¿Eso No, el es? mismo país hace parte de Gran Bretaña como isla y hace parte de Reino Unido como reino. Ah, ya entendí. Perfecto. Listo. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Porque acá también se repite Escocia. Escocia, por ejemplo, hace parte de la isla de Gran Bretaña, pero también es parte del Reino Unido. Lo mismo Gales, pero no ocurre con Irlanda del Norte. Irlanda del Norte no pertenece a la isla de Gran Bretaña, pero pertenece al Reino Unido. Ahí está con lo que quieren explicar y decir. ¿Listo?
Bueno, entonces Reino Unido son 4 naciones y la isla de Gran Bretaña son 3 naciones, ¿sí? Hoy en día se habla de Reino Unido o United Kingdom en inglés, se refiere a toda esta región, a todos estos 4 países, ¿ok? Pero cuando hablan en las noticias o algo así que solo Inglaterra, es solo esta parte de aquí, Inglaterra. Y si dicen Gran Bretaña, se están refiriendo a toda la isla con forma de cangurito, ¿listo? Bueno, ese es el mapa donde nos vamos a mover, ¿listo? En esa época del siglo XVI, ese mapa era similar, ¿ok? Existe Escocia, existe Inglaterra, existe Gales, existe Irlanda del Norte, así igualito tal cual como está ahí. ¿Listo? Una pregunta. ¿Mm? Me parece, no sé si estoy equivocada, que Escocia se quiso separar o se separó de Reino Unido. Está queriéndose independizar. Sí, eso siglos también han querido ser aparte, no pueden, pero nunca han podido realmente. Pero sí, hay momentos en la historia donde han tenido su propia reina. En el siglo XVI, XVII, ahorita vamos a verlo bueno, durante esta capítulo, el conflicto de los siglos, Escocia tiene su propia reina. ¿Listo? Pero en sí, por su ubicación, por la cercanía y todo, comienza a depender de Inglaterra mucho. ¿Listo? Inglaterra en el siglo XVI solamente es este pedazo de Inglaterra con Gales. A eso, digamos, se le llama Inglaterra. ¿Sí? En el siglo XVI. Escocia no hace parte en el siglo XVI de Reino Unido, por así decirlo. Es que el Reino Unido en el siglo XVI todavía no existe como tal, ¿sí? Porque Inglaterra todavía no es una potencia, no es un reino como tal. Está dominada por la facción papal. ¿Listo? Esto se va dando con el tiempo, estas divisiones. Pero Escocia, tiene razón, en el siglo XVI tiene su propia reina. Entonces, en este capítulo, la hermana White discrimina entre Escocia e Inglaterra. Eso es muy importante, porque en Escocia va a haber una reforma y en Inglaterra va a haber otra. Son 2 naciones independientes. Después que ellas dos se unen como Reino Unido, ¿listo? Bajo una misma corona. Bien, gracias por la pregunta, que eso nos ayuda a aclarar más cositas. Ahora vamos a la familia. ¿Qué familia gobierna acá en este sector de Inglaterra, Escocia, todo este sector de lo que va a ser Reino Unido? Bien, pues la misma de siempre va a aparecer aquí. ¿Listo? De nuevo, aquí a la derecha están los Habsburgo y acá a la izquierda los reyes católicos, Isabel y Fernando. ¿Listo? Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, y los reyes católicos que empezaron a llamar desde esa época. Los que tienen el dominio del imperio, del papado, de la facción papal, los administradores de la facción papal. Recordemos que ahí detrás hay familias poderosas. Ellos son solamente líderes visibles, pero no son los invisibles. ¿Listo? Entonces está Fernando e Isabel. Recordemos que ellos dos tienen una hija que se llama Juana de Castilla, mal llamada Juana la Loca. Y los Habsburgo tienen un hijo que lo llaman Felipe el Hermoso. ¿Listo? Ni Felipe es hermoso, ni Juana es loca. Esos son intentos del papado por encubrir la historia. Dicho ahora por historiadores modernos también, sí, o sea, lo confirma aún más. Entonces, los Habsburgo se quieren, o sea, son la ficha del papado para gobernar visiblemente los países de Europa. Entonces, para eso sirven los matrimonios. Los matrimonios acá no tienen nada que ver con el amor, es puro movimientos políticos. ¿Listo? Entonces, comprometen los Habsburgo, hacen alianza con los reyes católicos de España y les dicen, desde luego, detrás está el papado y cardenales y todo eso fabricando esas uniones. O sea, realmente no son ellos. Entonces, casan a su hijo Felipe con Juana. ¿Listo?
De esa unión salen reyes para toda Europa. Aquí están, reyes y reinas. 2 hombres, entre ellos Carlos V, que es la figura más prominente del siglo XVI, su hermano Fernando y las hermanas, que cada una va para un país diferente. ¿Listo? Pero Fernando y Isabel tienen otra hija. Aquí está, se las presento. Catalina de Aragón. ¿Ok? Y entonces el papado quiere meter esa hija en Reino Unido para poder controlar Reino Unido. ¿Ok? Entonces el rey de Reino Unido, o el rey, más bien el rey de, perdón, hermanos, el rey de Inglaterra, perdón, de Inglaterra, ¿ok? Que es Enrique VII, le quieren meter a esta muchacha, a esta niña. Y los compromisos matrimoniales se hacen desde los 2 o 3 años de edad. Ahí la fichan a la persona ya sin derecho a decir no. ¿Sí me entiende cómo es la cosa? No es que ellas crecen y le dicen, mamita, ¿usted qué le gusta? ¿Le gusta este? ¿Le gusta qué? No, a ella no. Cuando ella ya crecen, le dicen, mamita, a los 2 años le hicimos ya el contrato para que se casara con tal persona. Así son las cosas en el siglo XVI. Y aún hoy en día esas familias hacen eso. Entonces acá no se trata de amor, de nada de eso, sino de contratos políticos. Entonces le dicen al rey Enrique de Inglaterra, casemos a Catalina con uno de tus hijos. El rey tiene un hijo de su edad que es el príncipe de Gales, precisamente. ¿Listo? Entonces el rey de Inglaterra, que se llama Enrique VII, tiene un hijo que es príncipe de Gales, que gobierna allá, y contratan ese matrimonio, ¿sí? En la facción papal. Entonces, claro, el papa queda feliz y ya esa unión se hace, se formaliza, digamos, lo contratan desde los 2, 3 años. Y entonces Catalina está fichada para ser esposa del hijo del rey de Inglaterra, que es el príncipe de Gales, que se llama Arturo. ¿Ok? Arturo. Bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces Catalina se casa con Arturo. ¿Listo? Príncipe de Gales. Hijo de Enrique VII de Inglaterra. Entonces ahí ya queda la facción, digamos, papal dominando allá en Inglaterra. Bien. Sucede algo. El matrimonio solo dura 4 meses y medio. Porque este muchacho Arturo es muy enfermo. Se casan a los 15, 16 años de edad, que es la edad en que la Iglesia Católica legalmente casa a las personas. Desde esa edad se pueden casar en la Iglesia Católica. Aún hoy en día. ¿Sí? 15, 16 años. Entonces los casan, pero Arturo se muere a los 4 meses y medio. Desde luego no hay herederos, no la muchacha dice que el matrimonio ni siquiera se consumó. Entonces el papado pues dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces el rey de Inglaterra le dice al papado, pues yo tengo otro hijo, que también se llama Enrique. ¿Listo? Entonces, entonces la muchacha la pueden casar con mi otro hijo. ¿Ok? El otro hijo va a ser el próximo rey de Inglaterra. ¿Listo? El próximo rey de Inglaterra. Y esos sucesos suceden en términos rápidos. O sea, esta muchacha se casa con Arturo. A los 4 meses y medio se muere Arturo. 20 días después se muere el rey de Inglaterra.
Se muere el rey de Inglaterra, Enrique VII, pero él ya había expresado su voluntad de que esta muchacha se casara con su próximo hijo heredero al trono. Entonces, el hijo de Enrique VII se llama Enrique VIII. Aquí está. Y se casa con la muchacha para cumplir la voluntad del rey, de su padre. Y entonces asciende al trono de Inglaterra Enrique VIII, se casa con Catalina, la que ahora es viuda de su hermano, que solo duró 4 meses y medio en ese matrimonio. ¿Listo? Esa es la historia de Enrique VIII, porque aquí es donde se va a mover todo. ¿Listo? Y se casan en 1509, 2 meses después de haber muerto el rey, el papá de Enrique VIII. ¿Ok? Se decide casar con Catalina. Y ahí queda la cuestión. ¿Ok? También son más o menos de la misma edad, solo se llevan, como ustedes ven ahí las fechas, se llevan 6 años. Listo, ella es mayor 6 años que el rey. Bueno, y ese matrimonio entonces se consolida allí y desde luego domina la facción papal, toda Inglaterra es católica, pero Inglaterra tiene un antecedente. Si ustedes se acuerdan, hay un reformador que inició en el siglo XIV. O sea, 2 siglos antes hay un antecedente de una reforma, un intento, y fue la mechita que inició como también la reforma en Bohemia y todo eso, y se llama John Wycliffe. ¿Se acuerdan de John Wycliffe? Que fue un profesor de la universidad aquí de Oxford, en Inglaterra, y él fue el primero que Dios usó para empezar a introducir la palabra de Dios en esos pueblos, que fue el primero que tradujo la Biblia al inglés, todo esto, pero eso fue hace 2 siglos. El papado volvió a controlar Inglaterra y por medio de estos dos personajes, del rey y la reina, muy jovencitos también, empiezan a ejercer control sobre Inglaterra. En 1509 Enrique tiene 17 años, 17, 18 años, ¿ok? Y Catalina tiene como 23, entonces ahí se casan, muy jovencitos, y empieza una historia. De hecho, en el siglo XVI se da un fenómeno y es que ascienden muchachos a los tronos, ¿sí? Está Carlos V a los 19 años, en 1519. Fernando, el de Francia, también jovencito, como a los 18, 19 años. En Inglaterra también jovencito, 18, 19 años, como que todos por la misma edad. Es una nueva generación que se levanta de estos reyes. Y ahí en medio de esa historia, de ese matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón, hijos de los reyes de España, pues está la historia que la hermana Juay nos quiere contar a continuación. ¿Listo? Este es el contexto. Vamos a leer. Al mismo tiempo que Lutero daba la vida al pueblo de Alemania, Tyndale era impulsador por el Espíritu de Dios a hacer otro tanto para Inglaterra. La Biblia de Wycliffe había sido traducida del texto latino que contenía muchos errores. No había sido impresa y el costo de las copias manuscritas era tan crecido que fuera de los ricos y los nobles pocos eran los que podían proporcionárselas. Y como además la Iglesia las prohibía terminantemente, solo alcanzaban una circulación escasa. Acá introducimos el personaje que viene a ser el reformador, el primer reformador de Inglaterra, ¿ok? Se llama William Tyndale, ¿ok? William Tyndale. William, como todos los reformadores, pues inicia lo mismo, ¿sí? Este es de la otra facción. Recordemos que la otra facción es la que está financiando a estos reformadores. Y todos inician al mismo tiempo, mire, ahí está. Mientras Lutero está dando la Biblia a Alemania, pues Tyndale está haciendo la Biblia en inglés. Claro que aquí la hermana White dice impulsado por el Espíritu de Dios, ¿no?
también. O sea, el Señor permite que estas facciones trabajen porque pues conviene a la causa. ¿Listo? Y entonces Tyndale comienza a introducir la Biblia en Inglaterra. Ya había una Biblia, la Biblia de Wycliffe, pero dice acá, como había sido traducida del latín de la Biblia católica, contenía muchos errores. Y la hermana Joy acá nos está diciendo que las Biblias sí contienen errores. No se asuste por eso. ¿Sí? Sí contienen errores porque el Señor lo permitió para que nosotros estudiáramos, y el que verdaderamente ama la verdad, pues va y se mete y tiene que depender de Cristo para poder extraer las perlas de la verdad. Ya lo hemos leído en el Espíritu Profecía. Entonces las Biblias sí contienen errores y no nos debemos escandalizar por eso. Dios lo permitió. Entonces, por eso, eso es impresionante cómo trabaja el Señor, porque esos errores los introdujo esa facción papal, desde luego, introduce muchos errores. Y la Biblia católica por excelencia, que la Vulgata Latina, contiene muchos errores. Acá lo está diciendo la hermana Juárez, ¿sí? Wycliffe no tenía más de dónde coger para traducir la Biblia al inglés. No había más. Entonces él coge la Biblia en latín, en la Vulgata, y hace la primera traducción. Pero acá la hermana White está diciendo es contenía errores. Entonces, y además era muy costosa esa Biblia de Wycliffe. Solo era para las clases altas aquí. Pues por la época en que la hizo. Ya Wycliffe había muerto hace 200 años, no sacaron más edición, entonces era algo difícil de conseguir. Entonces ya era tiempo de sacar otra escritura en inglés. Y el encargado fue William Tyndale. ¿Listo? Pero a William le tocó duro para sacar esa Biblia, ¿sí? Wycliffe relativamente le tocó fácil, pero a Tyndale sí va a ser difícil sacar esa Biblia. Y esta Biblia, la idea es que sea para todo mundo, que sea para el pueblo, para todas las clases, ¿sí? Que salga barata, todo eso. Entonces, un reto grande para Tyndale. Ahora, Tyndale ya no va a coger la Biblia católica para traducirla, porque él sabe que contiene errores. Dios provee otra persona que va a sacar manuscritos en el idioma original, por lo menos del Nuevo Testamento. Y ese es el que habla la hermana Juan en el siguiente párrafo. Dice en el año 1516, o sea, un año antes de que aparecieran las tesis de Lutero, había publicado Erasmo su versión greco-latina del Nuevo Testamento. Era esta la primera vez que la palabra de Dios se imprimía en el idioma original. En esta obra fueron corregidos muchos de los errores de que adolecían las versiones más antiguas, y el sentido de la escritura era expresado con más claridad. Comunicó a muchos representantes de las clases educadas un conocimiento mejor de la verdad y dio poderoso impulso a la obra de la reforma, pero en su gran mayoría el vulgo permanecía apartado de la palabra de Dios. Tyndale iba a completar la obra de Wycliffe al dar a sus compatriotas la Biblia en su propio idioma. Bien, entonces aparece un personaje que ya la hermana Juan ha hablado de él, es Erasmo de Rotterdam. Erasmo saca una Biblia, Nuevo Testamento nomás, en griego, directamente de los papiros que tiene la Iglesia Católica. ¿Ok? En 1516 saca esa obra. Y es la primera vez que se imprime una Biblia en su idioma original, o sea, en griego. Pero estamos hablando de solo Nuevo Testamento, porque la gran mayoría de errores estaban en el Nuevo Testamento de la Biblia católica. ¿Ok? Acá lo está diciendo. Y en esta obra Erasmo corrige muchos de los errores que adolecían las versiones más antiguas. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿y quién le dio a Erasmo esos papiros?
Pues fácil, la otra facción se los dio. Sí, porque los papiros, para que los saquen de allá de la custodia del Vaticano, pues imagínense. Entonces alguien allá se metió de la facción romana, le da los papiros a Erasmo y hágale, trabaje. Erasmo nunca se declaró protestante, cosa curiosa. Y él fue el que le aconsejaba a los protestantes de Francia que no se metieran en problemas, que no sé qué, ¿sí? Él no era de problemas, Erasmo de Rotterdam, pero era considerado una eminencia, un erudito de la época. Y Dios lo usó para sacar este conocimiento que estaba escondido, o sea, estos papiros que estaban escondidos. Y él no los traduce en ningún idioma, sino que los escribe en griego, tal cual, en griego. Y le pone otra columna en latín. O sea, para evidenciar los errores que tenía la Biblia católica vulgata latina. O sea, eso es de adrede que lo hacen así. ¿Listo? Acá se ve entonces que la otra facción empieza a trabajar y financia a Erasmo de Rotterdam. Este libro que sacó Erasmo, con el Nuevo Testamento en griego y en latín en otra columna, se llama el Textus Receptus. ¿Cómo se llama? El Textus Receptus. Si alguna vez escuchan hablar de eso, pues fue Erasmo de Rotterdam el que hizo esa obra. Listo. De ese Textus Receptus es que hoy en día las Biblias que tenemos son traducidas de esa obra de Erasmo de Rotterdam. Al sol de hoy se usa este libro que compuso Erasmo de Rotterdam. Bendito sea el Señor, porque hubiésemos tenido Biblias con todos los errores de que tenía la Vulgata Latina. Errores de adrede, ¿no? Que hicieron para justificar las doctrinas del catolicismo. ¿Okay? Todavía quedan errores, porque el papado después metió mano ahí a esa obra de Erasmo y bueno, eso todo tiene su historia. Pero bendito sea el Señor que él dio esta luz. Esta obra de Erasmo es la que usa Tyndale, este señor de acá, para hacer la Biblia en inglés que necesita Inglaterra. ¿Listo? Esa es la que usa Tyndale. Entonces, Tyndale ya no usa la Vulgata ni nada de eso. Se va a los manuscritos originales que publica Erasmo de Rotterdam. ¿Listo? Muy dedicado al estudio y sincero investigador de la verdad, había recibido el Evangelio por medio del testamento griego de Erasmo. Exponía sus convicciones sin temor alguno e insistía en que todas las doctrinas tienen que ser probadas por las Santas Escrituras. Al acerto papista de que la Iglesia había dado la Biblia y de que solo la Iglesia podía explicarla, contesta Tyndale. ¿Saben quién enseñó a las águilas a buscarse su presa? Ese mismo Dios es el que enseña a sus hijos hambrientos a encontrar a su Padre en su palabra. Lejos de habernos dado a ustedes las santas escrituras, las han escondido de nuestra vista, y son ustedes los que queman a los que las escudriñan. Y si pudieran, quemarían también las mismas escrituras. Fuerte, empieza Tyndale es también de temperamento, así como Lutero. Y lo bonito aquí es que Tyndale conoce el Evangelio por la obra que hizo Erasmo de Rotterdam, o sea, por el Nuevo Testamento en griego. Él empieza, como todos los reformadores, es católico y empieza a leer la obra de Erasmo y dice, no, pues esto no concuerda con lo que me han enseñado. Entonces ahí empieza conflicto con Tyndale y él, pero él se va de lleno con las escrituras, dice. Él se aferra a las escrituras, eso es una cualidad, digamos, o algún rasgo característico de Tyndale, que él no tiene esa lucha tan fuerte como la tuvo Lutero, ¿sí?
swing o una lucha allí, sino que él se va de una vez con las escrituras. Y a él le decían, pero si es el Papa el que ha dado la Biblia y que solo la iglesia puede explicarla. Y dice Tyndale, no señor. Es el mismo Dios que enseña a sus hijos hambrientos a encontrar a su Padre en su palabra, mire. Y esto debe llenarnos de admiración esta frase, porque es que no soy yo el que voy a buscar a Dios en la Biblia, no. Dios me lleva a mí a la palabra. Dios me impulsa a mí a buscarle, a escudriñarle. Desde luego hay unos que estudian la palabra, la escudriñan por otras razones, pero el hijo sincero, Dios mismo lo va a guiar. Esto es algo que resaltaba mucho Tyndale, que tú no necesitas de intermediarios para que te enseñen las escrituras. Y les decía a los de la Iglesia Católica, ustedes no nos han dado las escrituras, todo lo contrario, nos las han escondido y además queman a los que intentan escudriñarla. Y si pudieran, también quemarían las mismas escrituras. Ahí empieza Tyndale a denunciar fuertemente. Y Tyndale era mucho de eso, de que tú debes ir a la Biblia. Y Tyndale era mucho de los que decían, no me crean a mí, verifíquenlo en su Biblia. Y ese era el rasgo característico de la enseñanza de Tyndale. Vaya usted y busque, vaya usted y compruebe, verifique. O sea, viva su experiencia con Jesús en la Biblia. Usted mismo. No necesita intermediarios. Pues mire que este es un pensamiento muy, muy bonito que Dios le dio a Tyndale, que no tenían los otros reformadores. Esta enseñanza Dios se la da a Tyndale. No dependa de factores humanos. Busque a Dios que le va a explicar las cosas de la Biblia que parecen difíciles y todo eso. Yo soy solamente un instrumento, una guía. Eso es lo que la característica de Tyndale. ¿Listo? Como para que lo identifiquemos la diferencia con los otros reformadores. Si ven que Dios le dio a cada reformador un rasgo característico, un pedacito, una enseñanza clave. Entonces, bueno, ese es Tyndale. Ahí lo vamos a dejar por esta mañana. Pero Tyndale también se apoyó mucho en Lutero. Ya lo vamos a ver. Él tiene que huir a Alemania para poder hacer la Biblia en inglés, por la persecución que se levanta en Inglaterra contra él. Él tiene que huir. Dios lo prospera, lo guarda. Entonces, esa traducción que él hace de la Biblia es dura. No es fácil. Primero saca el Nuevo Testamento, luego el Antiguo y así. Bueno, ahí lo dejamos, hermanos. Ahí lo dejamos. Creo que ahí podemos dejarlo en la tarde. Seguimos. La historia de Inglaterra es impresionante, es muy buena. Así que no se la pierdan, hermanos. Que el Señor ahí nos puede hablar también muchas cosas para nuestra vida. Eso comienza a suceder cuando ya Enrique VIII está en el trono, casado con Catalina, ¿sí? 1516, luego la Biblia de Tyndale posteriormente. Entonces ahí hay dos cosas que se están moviendo. Luego vamos a ver por qué es tan importante, digamos, el rey Enrique VIII, su matrimonio con Catalina. ¿Qué va a pasar ahí también? Porque eso hay otras cosas que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna última pregunta, comentario. Tommy, la familia Habsburgo, si la familia, digamos, de los reyes de España, sí, eran Fernando e Isabel, la Habsburgo eran ¿quiénes? Los dos que se casaron. Eso, ellos, pero ¿quiénes? No, Fernando e Isabel tuvieron a Juana la Loca, ¿cierto? Ella, sí. Sí, Y a y Catalina. los dos que están arriba, ¿cómo era que se llamaban? Este es Maximiliano. Eso es, Y la Maximiliano. esposa, no me acuerdo cómo se llama, creo que es María. Ah, bueno, y ellos tuvieron a Felipe, Tuvieron a Felipe, sí. y esos dos se casaron. Todo eso Se ocurrió en casan. 1516. Ujú, sí, listo. No, en 1516 no ocurre eso. Esto ocurre antes. Ah, listo. Este matrimonio entre los dos ocurre en Sí, 1500 o 1490 y algo. Sí, estos son ok.
¿Listo? Listo. El matrimonio que ocurre en 1509 es el de la otra hija de Fernando e Isabel. Con De- Enrique VIII. Primero con el hermano de Enrique VIII, que se muere a los 4 meses y medio, y luego con Enrique VIII. Este. Listo. Sí, así es. 1509. 1509, sí. Listo, sí. Ahí queda clarificado ese punto de las familias. Listo. Entonces, hermanas, nos vemos en la tarde si Dios quiere. ¿Alguien quisiera orar para finalizar? Oremos. Padre eterno, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el trabajo tan importante también del Espíritu Santo, hoy ha habido alimento, Señor, espiritual, ha habido palabra tuya. Nos has enseñado, Señor, cuánto anhelas que luchemos contigo, cuánto anhelas, Señor, que nos entreguemos a ti enteramente, cuánto anhelas limpiarnos, Jesús. Y también, Señor, que tú estás en cada detalle, Señor, de la historia de este mundo, que tú siempre quieres vindicar el nombre del Padre. Tienes mucha misericordia, Señor, con nosotros, pero también justicia. Y gracias, Señor, porque por medio de todo esto que nos enseñas, podemos ver tu mano, podemos ver que tú eres el que estás al control de este mundo que tú, Señor mío, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo crearon, y que todo obra según tus designios, Señor Jesús. Gracias, mi Jesús, porque todavía podemos reunirnos, Señor. Todavía tú, Señor, intervienes en el santuario por cada uno de nosotros. Todavía das luz, Señor, palabra. No se apaga, Señor, nunca se ha apagado. Y lo vemos, Señor, en esta historia que hemos visto de los reformadores de todos estos países, Señor, que lucharon contigo, Señor, para quitar, Señor, toda esta esclavitud que siempre han querido ponernos de alguna otra manera. Te pido, Jesús, que en este sábado podamos seguir siendo santificados, podamos seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra, donde has dejado mucha riqueza, Señor, para nuestra vida, y que podamos seguir conociendo, Señor, la historia, la verdadera historia, Señor, entendiendo un poco del mundo en que vivimos y tú cómo has obrado. Que podamos, Señor, disfrutar de un almuerzo, que cada uno de nuestros hermanos y yo, Señor, podamos seguir meditando y gozándonos y deleitándonos en este Shabbat. Gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por tus méritos, mi Salvador. Lo agradezco y lo pido. Amén.